Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Gracias por continuar en sintonía de Pulso Latino. Uno de los animales que más representa la cultura de Aruba y que hace parte de nuestro símbolo nacional es el choco o el búho. Este, al parecer, recibirá protección según acuerdos internacionales. El Parlamento de Aruba esta semana trató el cambio del orden público que regula los aspectos de nuestra bandera, el escudo y el himno nacional para, entre otros, introducir nuestro símbolo nacional que finalmente se convertirá en el choco o el búho, cuyo nombre se le da en español. Con este nombramiento del choco como nuestro símbolo nacional, podemos ver diferentes reacciones en nuestra comunidad desde que la ley pasó, que esto quedó aceptado alrededor de Aruba, lo cual muestra una aceptación muy positiva. Esta moción trajo la siguiente consideración delante para darle al choco su protección que no estaba formando parte del cambio en la ley en el cual ellos trataron. Según el conteo nacional del 2011, se puede decir que solamente 200 parejas de chocos tienen existencia en Aruba. Con el nombramiento del choco como símbolo nacional de nuestra isla, se ayudará en la concientización del valor de este animal y se tratará de ayudar en su protección y su sobrevivencia. Con estas consideraciones, el Parlamento urge al gobierno para buscar que el choco, su nido y su territorio reciban una protección lo más pronto posible para enviar así un decreto nacional en la línea con el anexo de una moción presentada para enviar el decreto nacional lo más pronto posible. No solamente se entregó una moción, sino que también se entregó un decreto nacional. Esto después será firmado donde se hace del choco un animal protegido en nuestra isla. La policía de Colombia reveló hoy un video que muestra la forma como eran perseguidos varios contrabandistas de gasolina. El vehículo en que llevaban el combustible se volcó. 14 personas fueron capturadas. Esta persecución en la vía entre Maicao y Albania, en La Guajira, terminó con el volcamiento de uno de los camiones que, según la policía, transportaba de manera ilegal gasolina y ACPM, lo que las autoridades denominan la ruta de la muerte. Que se mueve a altas velocidades, asumiendo altos riesgos de manera temeraria, y así fue como se logra la captura de 14 personas, 8 vehículos inmovilizados. Decenas de camiones repletos de combustible recorren constantemente, de acuerdo con la policía, las carreteras de Cesar y La Guajira. También las vías que hacen parte de la línea de frontera entre Colombia y Venezuela. Bueno, realmente ellos tienen un centro de acopio en la Majayura, al sur de La Guajira. Es una zona boscosa de injerencia de dos frentes de las FARC, los cuales cobran cuota para permitir estos pasos. Pasan cerca de Maicao y cogen ruta especialmente hacia La Paz, Cesar. De acuerdo con las autoridades, el contrabando del combustible era el objetivo final de esta banda desarticulada por la policía fiscal y aduanera. Esta gente está ganando cerca de 1.500%. Es la ganancia. Un galón de gasolina en Venezuela tiene un precio de 300 pesos. Cuando llega ya a la línea de frontera con Colombia, el valor sube a 5.000 pesos. Los colombianos contrabandistas lo venden a eso. Y ya en el interior del país, recordemos que el precio normal de un galón de combustible es de 8.600 pesos. En el operativo fueron capturadas 14 personas que ahora son procesadas por el delito de favorecimiento de contrabando de hidrocarburos, cuya pena es de 4 a 8 años de cárcel. Comerciantes del municipio Eres, en el estado de Bolívar, en Venezuela, cerraron sus negocios por 24 horas para exigir seguridad. Jessica Brizuela nos tiene los detalles. La Cámara de Comercio e Industria del Estado Bolívar, respaldados por las comunidades árabe, china, colombiana que hacen vida comercial en la capital del estado, ejecutaron una paralización de actividades denominada Un Día de Duelo por todas las víctimas de inseguridad. Desde hace ya más de un año, los comercios están abriendo cada vez más tarde sus negocios y están cerrando más temprano los negocios porque estamos aprovechando el movimiento donde hay más luz en el día para poder estar abiertos, porque ya, por supuesto, llegando a la oscuridad, hay la zozobra y hay el miedo. La mayoría de los atracos están siendo a plena luz del día y no vemos que haya ningún tipo de reparo, ni seguimiento, ni respuesta frente a esta situación. Calificaron como deficientes las medidas de seguridad emprendidas hasta la fecha. Estos últimos 10 días que hemos tenido la pérdida de 4 hijos de comerciantes, de que han sufrido estos lamentables hechos que nos enlutan la ciudad. Entonces convocamos a esta cierre de luto para que el gobierno tome conciencia
y nos apoyen y nos den seguridad, que eso es lo que pedimos nosotros del sector comercio. Finalmente hicieron hincapié en resaltar que este reclamo no tiene nada que ver con política. Desde el Estado Bolívar, Jessica Brizuela, Noticiero Venevisión. En lo que resta de la semana, las condiciones climáticas en Quito, Ecuador, se mantendrán similares. Remolinos como los que se produjeron ayer al oriente de la capital podrían repetirse debido a las variaciones de la temperatura. Francisco Garcés nos trae la información. Fenómenos como el remolino de viento que se produjo la tarde de este martes en el nororiente de Quito son normales, aunque poco habituales en esta región. Esta es la explicación que dio el Instituto de Meteorología e Hidrología, INAMI. Lincoln Ceballos, técnico de esa dependencia, explica las razones. Tenemos que tener la mañana especialmente bastante sol, bastante calor y que registre temperaturas altas y que haya bastante conservación de energía. Para que un evento de estas características se repita, las condiciones actuales del clima se deben mantener, lo que según el INAMI sucedería durante el resto de la semana. Habrá soles intensos en la mañana, acumulación de humedad, presencia de nubes en la tarde y baja temperatura que llega desde el oriente. Lógicamente estamos en etapa de transición y no está descartado, pues como le decía, de que se repitan estos tipos de fenómenos de precipitaciones, más que todo de fuertes. El mismo fenómeno se produjo hace 2 años en el sur de la ciudad, aunque fue de menor intensidad y provocó menores daños. El instituto ahora coordina con las autoridades para emitir alertas tempranas que permitan actuar en prevención de posibles daños. Siempre la institución está tratando de, con su debido tiempo, hacer ese aviso o esa alerta a la ciudadanía para que los medios de protección de estos fenómenos tomen las medidas. Por estas fechas, el Ecuador vive una etapa de transición climática registrada desde el 12 de septiembre. Aunque por las condiciones del cambio climático, el INAMI prevé que para las próximas semanas el clima cambie nuevamente y la humedad y las lluvias se retiren de la región interandina. Tuvieron que pasar 15 años para que Chayanne volviera a Barranquilla, Colombia. El artista llegó hoy a La Arenosa y a promocionar su nuevo trabajo discográfico. El puertorriqueño causó histeria colectiva entre sus fanáticas, que solo querían tenerla, así fueron unos minutos. Chayanne no quiso prolongar más la espera y llegó completamente renovado a la ciudad de Barranquilla. Esta vez carga en su equipaje un nuevo disco, En Todo Estaré. Les mando un beso, estoy feliz de estar en su tierra. ¿Promocionando disco? Sí, promocionando el disco, Manos a Marte, ahora Tu Respiración, pero estoy feliz de verdad de estar en su tierra porque hacía mucho tiempo que no veníamos. Un besito. Mira, dejaré la vida pasar cuando tengas la intención de casarte. Esta es la mochila que le compramos, es hecha en San Jacinto. Este es el café que le vamos a entregar y le vamos a entregar una camiseta, que es esta, con su respectiva escarapela como ídolo del club de fans. El artista, que hace más de 15 años no venía a La Arenosa, le cumplió la cita a sus fans enamoradas, esas que coreaban sus canciones y que no veían la hora de verlo frente a frente en un encuentro cercano organizado por una importante emisora de la ciudad. Completamente enamorados, como borrachos yo no sé de qué. El cantante puertorriqueño dedicará todo el día a sus seguidores. Hoy en horas de la tarde estará firmando autógrafos en una importante discoteca de la ciudad. Liliana Bechara, Show Caracol. Y cerramos nuestra emisión de Pulso Latino con un hábito que personalmente lo tengo, no siempre, pero sí en ocasiones, y es subir el cerro de Joyver, el cual se muestra como una de las actividades físicas que muchos locales y turistas disfrutan tanto en horas de la mañana como en la tarde. Con 560 escalones, Joyver se convierte en el cerro más alto de Aruba, que es visitado diariamente por cientos de personas que vienen no solo a disfrutar una actividad que requiere un buen estado físico, sino también por quienes quieren tener un momento de intimidad con la naturaleza y con la gran vista que se puede observar desde diferentes ángulos del cerro. Joyver, a solo 169 metros de altura y unos 558 pies, es un lugar que tanto en la mañana como en la tarde, y más aún para la bajada del sol, personas visitan y disfrutan de una conexión con la respiración natural
de nuestra isla Aruba. Esto fue Pulso Latino por el día de hoy. Agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta entonces. Pulso Latino fue presentado por... Discover it for yourself. Frisian Flag.